Vamos a hablar ahora en términos de análisis. Seguimos monitorizando, chequeando esta nueva normalidad que nos está tocando vivir. Es el análisis que hacemos con Raúl González. Recuperación sigue siendo la palabra a la que todo el mundo se aferra en estos tiempos en los que los efectos de la pandemia parece que aflojan. Sin embargo, es complejo trazar una estrategia para saber qué camino se toma, como alerta Raúl González en su análisis de esta semana. Estamos viendo que aquellos países de Asia que fueron los primeros en sufrir están saliendo de la crisis, es decir, hoy mismo la bolsa japonesa estaba dando un buen estirón, es decir, los asiáticos han gestionado la crisis con cierta celebridad y han gestionado muy bien la recuperación económica. Estamos viendo cómo sus indicadores industriales y sobre todo sus indicadores comerciales, es decir, la venta que yo voy a comprar a una tienda, a un centro comercial, ya están recuperando a los niveles de precrisis. Los efectos de la crisis económica derivada del problema sanitario se notan en muchos países del mundo. Por lo que respecta a Europa, todas las miradas convergen en hasta qué punto hay una respuesta coordinada y conjunta. Europa tiene un problema, si me lo permites, que es que estamos hablando, pero no estamos decidiendo. Es decir, estamos con la reunión, ya hemos decidido que vamos a gastarnos 750.000 millones de euros en la recuperación, pero no sabemos ni en qué, ni en cómo, ni en qué países, ni cómo lo vamos a hacer. Y eso es clave, porque por ejemplo el gobierno español está esperando. No es lo mismo tomar decisiones con tu presupuesto que tomar decisiones con 200.000 millones más. Entonces estamos un poco pendientes de hacia dónde va Europa. Si estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de energía, bueno, pero ¿en qué conceptos? Es decir, ¿en qué vamos a invertir? En hidráulica, en solar, en que todos tengamos placas solares, es decir, ¿por dónde va el juego? Entonces en función de eso se tomarán las decisiones de economía política. Sin embargo, como reconoce Raúl González, el principal reto es controlar los efectos sanitarios de la pandemia para impedir que los rebrotes dañen aún más el débil tejido socioeconómico. No tenemos controlado el problema, entonces yo creo que la estrategia tiene que ser un poco diferente, que es cómo trabajamos asumiendo que tenemos el problema en nuestra calle, en nuestras ciudades, es decir, cómo trabajamos por un lado la pandemia sin volver a confinarnos, porque 2 veces confinados significa que la mitad del año no hemos producido y no hemos comprado. Y eso ninguna economía lo aguanta. Si nosotros vemos las lecciones aprendidas, vemos que Reino Unido, Estados Unidos, Brasil son países que no han confinado o lo han confinado de una forma relativa. Sus datos económicos de paro y de riqueza económica están siendo bastante buenos en relación con otros países, pero a cambio estamos pagando el pato, que es la cifra de contagios que tienes en las calles. La clave va a estar en mi capacidad de respuesta después de la primera ola. Es decir, cuántos respiradores tengo, cuántas UCIs he sido capaz de crear y cuánto personal médico tengo ya preparado para luchar contra segundas olas, terceras olas o cuartas olas. Bajo su punto de vista, esta es la estrategia que se debe seguir. Entonces lo que vamos a ver, y lo vamos a ver de una manera muy rápida, es que el ciudadano va a ahorrar, es decir, voy a gastar menos. La pandemia se ha visto que aunque teníamos la capacidad de comprar online, comprábamos menos. Hemos decidido que tenemos que ahorrar. Lo estamos viendo pues, en la compra de viviendas, incluso en la compra de vehículos a pesar de las ayudas, eso por un lado. Por otro lado, el Estado ha aprendido que si las familias se quedan sin recursos, es muy difícil que esas familias vuelvan a reflotar en esta economía donde el paro pues, sigue siendo un problema. Entonces yo creo que las dos grandes estrategias son conseguir que las familias se sientan seguras para volver a gastar, aunque no sea a los niveles de crisis, y por otro lado ser capaces de que el Estado pueda seguir recaudando y por lo tanto las empresas puedan seguir funcionando. Las grandes ya tienen estrategias, ya están tomando decisiones, ya saben cómo van a llevar a sus trabajadores al teletrabajo, ya saben cómo van a hacer la logística, ya saben cómo van a hacer la facturación y la fabricación. La clave son las pequeñas, que es el 80% de nuestro tejido empresarial. Es decir, cómo conseguimos que las pequeñas empresas sigan funcionando a pesar de vender menos y a pesar del riesgo del COVID. Y ahí sí es necesario que el Estado intervenga. En todo caso, la situación sigue siendo muy delicada y el año 2020 está prácticamente perdido en muchos supuestos. Vamos a ver, desde el momento en donde la clave geopolítica española es no llegar al 20% de paro, es un año perdido. Porque estamos perdiendo mucho empleo, estamos perdiendo muchas capacidades, los niveles de beneficio de las empresas se han caído completamente, incluso los grandes monstruos que todos conocemos como Inditex ha dado pérdidas. Es decir, para la economía mundial, la economía española, este año va a ser perdido, en el sentido de que no vamos a crecer más. Con suerte iremos salvando los trastos si no tenemos una segunda ola y si volvemos a la política de siempre de que somos consumidores y que consumimos. Es hoy efectivamente un día soleado. ¿Qué tal si hablamos de energía solar, de aprovechamiento de una de las fuentes de energía
más socorridas, pero también un recurso no utilizado, por lo menos como debiéramos. Economía del medio ambiente con Susana Bayo. En la sección Economía del Medio Ambiente, Susana Bayo alude a la necesidad de aprovechar un recurso generoso y no contaminante. Analiza cuestiones como el mercado, la capacidad de ahorro para las familias y empresas, las capacidades y sobre todo el margen de aprovechamiento, que es muy grande. Hablamos de la energía solar. España es el país del sol, lo hemos sido siempre y cada vez más, ¿no? Llama la atención que en países como Alemania, Reino Unido, con muchas menos horas de sol que nosotros, Alemania tenga 1,5 millones de tejados solares, de placas solares instaladas, de tejados solares, Reino Unido tenga 800.000 e Italia, que ya está más en nuestro, digamos, en nuestro mismo nivel de radiación, tenga 600.000. En España tenemos 10.000 tejados solares, estamos muy por debajo de lo que deberíamos estar. Esto ha sido también porque hemos tenido un impuesto al sol que hoy ya no existe y que no nos impide nada crecer en este ámbito. Creo que hay que creérnoslo, simplemente. Hoy no hay nada que nos impida. De hecho, el informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad propone la instalación de 1 millón de tejados solares hasta el año 2025 y que es posible, ¿no? No pensemos que es una inversión tan grande ni tan alta. El informe propone una inversión para una vivienda de 14.000 euros y que se rentabilizaría en 5 años, pero la realidad hoy es que puede ser incluso muchísimo más barato. Estamos hablando de que puede ser por un precio de la mitad, en nada estaríamos consumiendo a coste cero en muchos momentos del día. Es cierto que muchas veces se plantea, o el miedo que tenemos a la energía solar es que de noche no podemos tenerla, pero podemos tener energía solar durante el día y lo que nos sobre, verterlo a la red, poder venderlo y por la noche tomar otro tipo de energía. Realmente se está comprobando y existen iniciativas como estas en otros países como California, en otros estados, que sería California, otros países, entornos como Australia, que están funcionando muy bien y están aumentando cada vez más la instalación de estos tejados. También cabe destacar que reduciríamos muchísimo las emisiones de CO2 porque es una energía pues, que no tiene emisiones. Si todos conocemos lo que nos podríamos ahorrar en nuestro coste energético, ya le estaríamos instalando mañana mismo, como el que decide comprarse un coche que no va eléctrico o con un coche que va con híbrido, que va a consumir menos. Es decir, es una decisión que se puede tomar en cualquier momento. Estamos hablando de un coste de hoy de una instalación para una vivienda unifamiliar que puede rondar los 5.000, 6.000 euros ya conectado a la red y preparado para verter a la red y poder rentabilizar esa venta en la red. Y se puede comenzar mañana mismo. Es que tenemos que empezar porque vamos retrasados y realmente ahora mismo no tenemos ningún motivo que lo impida. La normativa tiene que ayudar y tiene que fomentar estas cuestiones, ¿no? El plan de adaptación del cambio climático del Gobierno del Estado promueve y la creación y tiene estipulado un gran número de instalación de paneles solares, ¿no? La normativa tiene que ayudar y debe ser así, pero tampoco podemos olvidarnos que cuando hablamos de este tipo de instalaciones y de la instalación de 1 millón de tejados solares, tiene una incidencia directa sobre el empleo. Hoy hablamos que estamos en una transición ecológica. Cambiemos y fomentemos el empleo hacia el sector de energías renovables. Si todos decidimos poner una instalación en nuestra casa porque sabemos que va a ser rentable económicamente para nosotros y económicamente para el medio ambiente y el vecino vemos que la ponemos y nos empieza a comentar, probablemente nosotros estemos interesados y la acabemos colocando también. Se trata de la revolución de los paneles solares, no es otra cosa y se ha vivido en otros países. Amigos, hasta aquí nuestro programa por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por hacernos compañía. A la vuelta de 7 días, una nueva edición de Las Cuentas Claras. A disfrutar, amigos.